¿Quieres que te cuente una historia? Si es así, antes debes de contestarme algo. ¿Qué te ha traído aquí? O mejor aún, ¿por qué estás aquí? Es más, quiero saber el cómo llegaste aquí. Los sucesos que hilan nuestras vidas, las decisiones que tomamos o las cosas que nosotros hacemos, todas son piedras que ponemos y que lentamente van construyendo el camino que nos han traído hasta aquí. Cada uno tiene una forma de contar este recorrido, de por qué las decisiones que han tomado, por qué las acciones que han tenido, hay un contexto enorme detrás de todo y al final lo cierto es que todos tenemos una historia. Por definición, contar una historia no es más que decir una anécdota, contar algo que te ha pasado, pero las historias pueden ir muchísimo más allá. Puedes añadir ficción, puedes añadir partes que no ocurrieron, puedes omitir detalles. Todo depende de lo que quieras y el cómo lo quieras contar. En la entrevista, la doctora Jane nos cuenta que para contar historias, ella lo que hace es sentirlas, debes vivirlas, sentirlas realmente de corazón y expresarlas con eso mismo. Debes ser la historia que estás contando si realmente pretendes llegar a las personas. Somos hechos, somos historias completas, somos complejos de nuestro interior y esas historias cuando las contamos, cuando las transmitimos, se siente. Hay algo dentro, hay algo profundo que estamos pasando a quien se lo estamos contando. Nuestra vida cotidiana está llena de historias por todas partes, nos las pasamos escuchando historias de personas, anécdotas de amigos, cuentan cosas, chistes, comentarios, pero es muy difícil que estas historias realmente nos lleguen, nos dejen un mensaje o algo que nosotros podamos recordar para después, algo que trascienda hacia nosotros. Dentro de todo esto surgen varias preguntas. ¿Qué debo hacer para contar una historia? ¿Cómo se supone que debo de contar esta historia? ¿Qué hay que añadir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y bueno, si lo buscas en Google te va a aparecer que una historia debe tener inicio, nudo y desenlace, pero pues no. Lo que debes hacer para contar una historia es lo siguiente, y es que primero debes de tener una historia. Puede ser tuya, puede ser de un amigo, puede ser algo que te inventaste, puede ser algo que te pasó, puede ser muchas cosas de hecho, pero debes tener algo que contar. Es un mensaje. ¿Qué más necesitas para contar una historia? Necesitas alguien quien la escuche, obviamente. Y también necesitas un mensaje, algo que contar dentro de esta historia. Es cierto, estás narrando una historia y ya la estás contando, pero esto tiene que tener un propósito, tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. Y toda esta historia tiene que estar estructurada dentro de las tres preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Obviamente esto no es una lista de pasos obligatorios, a veces simplemente puedes tener algo que contar y ya está, no tiene que ir a mayor. Pero en los casos de que quieras tener una buena historia, una buena anécdota que contar, es como lo deberías de hacer, tienes que especificar ese tipo de cosas. El contar el escenario donde ocurrió, describir los detalles, el explicar cómo ocurre. No es lo mismo el por qué al cómo, el detallar la situación, los sucesos que llevan. Una historia lleva un ritmo, lleva un paso, lleva melodía, por decirlo de alguna manera. Hay muchos ejemplos de historias en todas partes, en todo lo que vemos y en todo lo que nos rodea. Consumimos mucho contenido con historias interesantes o que nos apasionan a nosotros. En mi caso hay un ejemplo particular que me gusta. Hello, my name's Forrest Gump. Forrest Gump es un muy buen ejemplo, debido a que cumple con todos los objetivos que mencionamos anteriormente. Es una historia que él cuenta de corazón, nos cuenta los sucesos que lo llevaron a esa banca y cómo es que terminó allí. Es un hilo de sucesiones y decisiones que tomó él que lo trajeron hasta donde está ahora mismo. El por qué y el cómo es la base central de todo esto. Ay, la vida es como una caja de chocolates. Dura menos para los gordos. Pero pues obviamente este no es el único ejemplo que hay, existen millones más. Utilice Forrest Gump porque es simple, es bonito, va directo, va del punto A al punto B, la historia es lineal, no se suele saltar muchas cosas y te lleva de la mano por el recorrido de la vida de Forrest. Sí, te lo cuenta de corazón, obviamente, pero de fondo hay muchísimas más cosas, hay más intenciones, por decirlo de alguna manera. Y la intención es algo muy importante a la hora de contar una historia. Retomando la entrevista, la doctora nos dice que ella utiliza las historias no para discutir o debatir sus puntos de vista, simplemente lo hace por contar una historia. Nos cuenta lo que pasó en el taxi. Ella simplemente le contó cosas al taxista, tal como lo hacía Forrest en su película. Y al final
terminó convenciendo al taxista de alguna manera de que lo que ella hacía era bueno. No discutió con él, simplemente le contó las historias que ella conocía, cambió el punto de vista a través de sus historias. No necesito discutir, no necesito pelear de palabra, no necesito armar un debate entero, simplemente necesito contarle las experiencias que ella había tenido. Cuando contamos una historia que realmente tiene algo que decir, estamos cambiando a la persona que escucha o a la persona a la que le llega esa historia. Cuando realmente tienes algo que decir, hay un mensaje detrás de todo esto, hay algo que realmente merece la pena compartir con los demás, hay algo que aprendes, cambias a las personas con estas historias, así como el libro que te cambió la vida o la perspectiva del amor o cualquiera de esas cosas. Lo cierto es que las historias nos pertenecen a cada uno de nosotros a nuestra manera. Cada quien decide cómo cuenta una historia y cómo escucha una historia. Puedes simplemente dejarlo pasar, puede que sea un consejo al que no le prestes mucho cuidado, o puede que sea algo que te cambie la vida para siempre. La decisión está en ti, en el cómo lo cuentas y en el cómo lo recibes. Y bueno, la verdad es que la historia de cómo terminé grabando este video y como ya son más de las 10 de la noche es bastante graciosa, pero supongo que tendrá que ser para otro día. Fue todo por hoy, la verdad estoy muy cansado. Espero que el video sea de su agrado y que, bueno, por lo menos tenga buena nota, ¿no? O sea, me esforcé, sí, es cansino escribir guiones y preparar el tema y hacer muchísimas cosas. Hubo muchos intentos fallidos porque sí, es muy complicado hablar frente a una cámara, me pongo nervioso, no me gusta escuchar mi voz una y otra vez, pero tengo que cerciorarme de que el video está bien. También me acelero por momentos, o sea, pasan muchas cosas y me distraigo a la cámara. A veces hago gestos y tengo que repetir la escena porque no me doy cuenta, o hay veces que me distraigo mirando otras cosas, pero sigo hablando, entonces no sé si dejarlo, ponerlo, bueno, el caso. Esto fue todo por mi entrevista del día de hoy. Esto no fue una entrevista, fue un trabajo. No voy a borrar esta parte. Hubiera querido dejar los bloopers al final, pero no me arriesgo a que me bajen notas. Así que pues muchísimas gracias por todo. Adiós.